Hola queridos amigos, ¿qué tal? Vamos a la clase número 2 de nuestro libro de Levítico. Pero aunque parezca raro, vamos a hacer una segunda introducción todavía antes de meternos al Levítico propiamente dicho. La verdad es que no es un libro fácil y por eso es importante dar este marco de referencia de las cosas como están dichas en el Antiguo Testamento y así formarnos un hilo de pensamiento antes de entrar en los detalles. Igual les dije, no voy a entrar en tanto detalle, sino que más bien pretendo resumir grandes secciones del libro de Levítico, pero que por su forma y su profundidad necesitan esto que estamos viendo ahora. Por eso esta segunda introducción trata acerca de cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Y esto es importante precisamente porque muchos han pensado que los sacrificios que vamos a ver al comienzo del libro de Levítico eran la forma en que la gente se salvaba en la antigüedad, o sea, obedeciendo esos ritos, esas leyes y haciendo esos ritos. Y eso está bastante equivocado. Entonces, por eso hoy día es importante que entendamos cuál es la función de esos sacrificios y cómo, en definitiva, se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Alguien me podría decir, ¿y a mí qué me importa? Yo estoy en el Nuevo Testamento, yo soy parte de la iglesia. Pero es que en realidad, si no hemos entendido correctamente cómo llegaba la salvación espiritual a las personas de la antigüedad, tampoco vamos a entender lo que pasó con la venida de nuestro Señor Jesús, todo lo que se cumplió allí y cómo es nuestra salvación, la necesidad y la importancia de nuestra salvación en esta época de la iglesia. Comienzo diciéndoles algo acerca de Levítico, así como para ir introduciendo ya, aunque hoy día nos vamos a dedicar específicamente a Éxodo. Y claro, les recomiendo también mi libro de Éxodo, que pueden comprarlo en Amazon o me lo pueden encargar a mí. Es un libro importante y que les sirve mucho para esta introducción. El nombre de Levítico, o del libro Levítico, el libro se llama en hebreo Vayikra, y esa palabra o esas dos palabras en realidad significa y él llamó. Es decir, si lo ponemos en una forma más entendible, y Yahweh llamó a Moisés diciendo. Eso es lo que está al principio del libro de Levítico. ¿Por qué se llama Levítico entonces? En realidad, este libro ahora habla bien poco de los levitas, solamente aparece en un pasaje, en este que les menciono acá, en Levítico 25, 32 al 33. Pero en la antigüedad, sobre todo en la antigüedad griega, o sea, en los primeros 3 siglos antes de Cristo, a los sacerdotes se les identificaba con levitas y por eso se confundía el término. Y al hablar de los sacerdotes, donde sí Levítico tiene mucho que decir, simplemente se les decía levitas, y eso tendió a confundir. Por tanto, en una traducción muy antigua, que se llama la Septuaginta, abreviada LXX, porque se llama también la versión de los 70, a raíz de una antigua leyenda que dice que 70 ancianos judíos en 70 días produjeron esta versión, que es una traducción del hebreo del Antiguo Testamento al griego de aquella época, siglo II antes de Cristo. Y por eso se llama Septuaginta. Bueno, de esa versión Septuaginta, el libro cobra el nombre de Levítico y eso pasó a la versión latina, la Vulgata latina, de la cual procedieron las primeras traducciones de la Iglesia Católica en el siglo IV después de Cristo. Entonces, perdonen este enredo, pero así fue. Del siglo II antes de Cristo en las versiones griegas, o sea, esta en particular, la Septuaginta, pasó el nombre a llamarse Levítico y después a la versión de la Vulgata latina y así ha pasado a las versiones en español. Pero el nombre en hebreo original es Vayikra. Pero en resumen, lo que nos interesa para nuestro estudio es que Levítico contiene las instrucciones divinas para la forma de vida y adoración que demanda la santidad. Y eso es lo que nos va a ocupar definitivamente. Y ahí les muestro una imagen de mi libro para que, como les dije la vez pasada, si quieren realmente aprovechar esta serie, tengan ese libro para hojear todos los detalles y comprender con bastante profundidad este hermoso e importantísimo libro del Antiguo Testamento. ¿Ya?
Bueno, seguimos. Hoy hablaremos, como les dije, acerca de cómo se salvaba la gente en la antigüedad. Ah, muchos han pensado que la iglesia es la expresión de la gracia de Dios, mientras en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la gente se salvaba por medio de las obras que hacía. Un pasaje como este, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje que conocemos de memoria y que es tan importante en el Nuevo Testamento, es parte de la controversia del apóstol Pablo acerca de cómo se recibe la salvación, porque en todas las épocas el ser humano ha tratado de formar la relación con Dios en una religión donde el ser humano pueda controlar, y ese control pasa por hacer las cosas necesarias para que Dios esté obligado a darnos lo que Él ha prometido. Pero en toda época, como dice con mucha claridad el apóstol Pablo, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios y se recibe por medio de la fe. Entonces lo que Pablo está haciendo es un contraste con el judaísmo del siglo I y en realidad con cualquier religión de aquella época, que todas tienen esta característica de querer agradar a Dios suficiente o a los dioses para que ellos estén obligados a darnos lo que nosotros queremos. Pero Pablo insiste, es por gracia, nunca ha sido por obras. Bueno, pero a raíz de un pasaje como este, muchos cristianos llegan a creer que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras, obedeciendo la ley y haciendo esta cantidad de sacrificios que vamos a ver. Y por lo tanto, estamos en la época de la gracia en la iglesia versus la época de la ley en el Antiguo Testamento. Eso es un terrible error, porque significaría que tenemos dos tipos de salvaciones, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo. Y eso significaría un desparramo teológico, significaría que Dios simplemente hizo las cosas muy, muy chuecas. De una manera en la antigüedad, de otra manera en el presente, cuál será la mejor, qué nos conviene más, o sea, sería algo extrañísimo. La verdad es que en el Antiguo Testamento las ofrendas y sacrificios eran muestras de adoración. Eran muestras de adoración de un pueblo que ya había recibido la salvación. Y la salvación siempre, siempre se recibe por gracia, porque es un regalo de Dios, se recibe por medio de la fe y requiere el sacrificio de un sustituto. Eso lo vimos en la sesión pasada, ya en el huerto de Edén. Tan pronto como Adán expresó fe en la palabra de Dios en relación con la fertilidad, con que Eva sería tendría hijos, etc., Dios trajo un sacrificio. Y esta combinación de fe y sangre derramada, que llamamos los dos elementos constitutivos del Evangelio, eso ha sido siempre la manera de recibir la gracia de Dios. Por tanto, no nos vayamos a equivocar. Para los cristianos, la salvación comienza por medio de la fe, recibiendo la gracia, y el sustituto, la sangre derramada, es la de nuestro Señor Jesucristo. Y la adoración posterior también se fundamenta en los mismos elementos. Es por medio de la fe y necesitamos la sangre del sustituto que nos cubre y nos permite llegar a la presencia de Dios. ¿Me va siguiendo? Es sumamente importante que lo entendamos esto. Y por eso llegamos a esta gran pregunta, que es la que nos va a tomar hoy día la sesión. ¿Cómo entonces ocurría específicamente en el Antiguo Testamento? Porque ya estoy adelantando. Los principios son los mismos que en el Nuevo, o sea, gracia de Dios, fe y sangre. Pero ¿cómo ocurría específicamente en el ambiente del Antiguo Testamento? Y esto es importante que lo entendamos, porque así nos vamos a ubicar mucho mejor en la lectura del Antiguo Testamento y vamos a entender la necesidad de la venida de nuestro Mesías, del Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, las leyes entonces en el Antiguo Testamento fueron dadas para que los israelitas vivieran como una nación especial. Recuerda esto, ya vimos que en Génesis
los patriarcas entendieron esto de la necesidad de sacrificios y ellos expresaban su fe proclamando la palabra de Dios. Ya lo vimos desde el huerto de Edén. Lo vimos con Abel, que presentó un sacrificio y el de él fue aceptado porque iba acompañado de fe, mientras el de Caín, que también presentó un sacrificio, no fue aceptado porque no iba acompañado por fe. Tan pronto Noé bajó del arca, lo primero que hizo fue sacrificios, porque expresó su fe, su proclamación de la palabra de Dios y la juntó, esa fe, ¿no es cierto?, con la sangre derramada de sacrificio. No hay otra manera de llegar a la presencia de Dios si no es con esos dos elementos. Pero llegó el momento en que Dios dijo, bueno, voy a formar una nación de misioneros, una nación que va a proclamar este evangelio a todo el mundo que ya se ha desviado muchísimo. Y por tanto, seleccionó a esta nación, a Israel, que desciende de Abraham, y Abraham fue elegido por su fe. Entonces no es que Israel sea algo súper especial, sino que fue elegida conforme a las promesas dadas por Dios a Abraham, el cual fue elegido por su fe. Pues bien, Dios le dio a Israel, cuando lo sacó de Egipto, le dio leyes, y esas leyes debían ser el atractivo de Israel para el resto del mundo. Era el atractivo misionero. Mira cómo lo dice la palabra. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Moisés está hablando a Israel y le dice esto. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, ¿se fijan? Y vuestra inteligencia, y escucha esto, ante los ojos de los pueblos. Ahí está la característica. No es solo para ellos, es para mostrar a los pueblos el atractivo misionero. Es como para decirles, miren, si ustedes quieren venir a ser como nosotros, tenemos esto para mostrarles. Las leyes que Dios nos dio producen justicia, producen equidad, producen felicidad, producen armonía en la vivencia, en la relación de las personas. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y no solo eso, la presencia de Dios. Y por eso les pongo aquí la imagen del tabernáculo. Eso fue esencialísimo en la vivencia de Israel, que Dios decidiera vivir en medio de ellos y de una manera visible. Por tanto, el tabernáculo y posteriormente el templo, ese símbolo tan importante de Dios habitando en medio de su pueblo, de su presencia, ese era el máximo atractivo. Y junto con eso estaba este mandato de señorear para Dios, de ser sus representantes, sus misioneros. Y para eso les dio el marco de referencia de la ley, o sea, esta constitución de pacto. ¿Me va siguiendo? Estos mismos tres elementos que forman el marco del propósito original de Dios y que vimos en la sesión pasada, y así fue en el jardín de Edén, y así se ha ido verificando en cada pacto de la Biblia, eso mismo era el atractivo misionero de Israel para el resto del mundo. Por eso dice aquí con mucha claridad en Deuteronomio 4, versículo 6, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Me sigues? Mira, esto es la esencia, estos tres elementos, la presencia de Dios, el señorío a través de la obediencia de las leyes y el pacto, el marco de referencia. Estos tres elementos que conforman el propósito original de Dios es lo que el pueblo del Señor ha podido vivir por medio de la fe, por la presencia de Dios a través de todas las épocas, desde lo más antiguo, el jardín de Edén, hasta la época de la iglesia. Este es el atractivo misionero.
Cada vez que nosotros presentamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es invitar a la gente a regresar a Dios. Y eso tiene que ser atractivo, de alguna manera tiene que ser atractivo. Yo me he dado cuenta que muchas iglesias presentan, no sé, sus estatutos, sus normas de convivencia, su manera de ser, la forma de alabar, la forma de vestir, y presentan entonces más a la iglesia que el atractivo de la presencia de Dios. Y eso es un terrible error, porque sobre todo en una sociedad como la que tenemos hoy, tan apartada de las cosas de Dios, tan libertina, tan autosuficiente, tan incrédula, tú le presentas reglas y de inmediato le pones una barrera. Ahora, yo no estoy menospreciando las reglas que pueda tener una iglesia, que pueden ser muy sensatas y muy necesarias en algunas oportunidades. No me refiero a eso. Me refiero a que no es la carta de presentación. La carta de presentación, el atractivo misionero, es la presencia de Dios, las leyes que Él ha dado y que producen una situación de armonía y belleza y justicia, y el pacto por medio del cual tenemos entrada a la presencia de Dios y tenemos sus promesas que nos garantizan una vida de seguridad, de armonía, etcétera, etcétera. Eso es el atractivo misionero, no solamente presentarlo, sino vivirlo. Tú sabes que por un buen tiempo Chile disfrutó de una bonanza económica muy importante, y eso lo hizo muy atractivo para otros países que estaban viviendo serias dificultades aquí en Latinoamérica. Por lo tanto, hemos tenido una enorme inmigración. Otros países de Latinoamérica también, pero no necesariamente por este atractivo de encontrar trabajo y de prosperar económicamente, como sí ha ocurrido con Chile. Pero es parte de lo que los seres humanos andamos buscando, prosperar. Entonces, ese atractivo, siempre donde esté, va a ser atractivo. Pero imagínate que el atractivo de Chile fuera: ustedes vienen acá a vivir o a aprender a vivir como nosotros, y ustedes van a tener justicia, y las leyes van a ser igual para todos, y las cortes van a funcionar rápido, y el culpable va a ser juzgado y el inocente no va a tener que estar escondiéndose detrás de rejas. Y aquí no hay portonazos, y aquí no hay delincuencia, y aquí no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios está en este pueblo. Bueno, ¿qué extranjero no quisiera venir a vivir esto? Yo encantado me iría a vivir a una nación donde me dijeran eso, definitivamente. Ese es el atractivo misionero que Israel debía presentar. No solamente su bonanza económica, que eso, claro, son luces, pero no es eso en esencia, en primer lugar. Seguimos. En el fondo, como dije, el atractivo era vivir el plan original de Dios. Estas cosas: la comunión con la presencia, el reinado de Dios compartido, el señorío, el hecho de ser representantes y, por supuesto, la relación definida por pacto. Es este dibujo que les mostré en la sesión pasada y que ya leímos los versículos, pero este que está más en azul no lo vimos la vez pasada, y es parte de lo que ya el libro de Éxodo nos empieza a revelar. Dice en Éxodo 29, 45 y 46: y habitaré entre los hijos de Israel. Es Dios hablando, y dice: y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, y que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Ahí está enfatizando claramente el propósito de sacarlos de Egipto, del caos de Egipto, para llevarlos a la tierra de promesa y habitar en medio de ellos. Eso sería su gloria, sería su seguridad y el gran atractivo misionero. No lo olvides, cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, estoy hablando de la época de la iglesia, de inmediato nos transformamos en misioneros, en discípulos que hacen discípulos. No son misioneros solamente aquellos que salen al extranjero a compartir el evangelio en otra etnia. No, somos todos hemos sido llamados a compartir lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Estos tres elementos: 1, 2 y 3. Porque si no los tenemos y no los vivimos, la verdad es que no estamos en el centro de la voluntad de Dios, y por eso nuestro testimonio es débil y poco atractivo. Este es el núcleo
que Dios reveló desde el jardín de Edén y que se verifica en la voluntad de Dios con su pueblo en toda época, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso es lo que Dios quiere. El Señor quiere que seamos misioneros y presentemos esto en nuestra vivencia, que la gente pueda entender que sí tenemos comunión con Dios y podemos hacerlo porque estamos en pacto, y a través de esa comunión nuestra oración es poderosa y sana gente, y gente se restauran relaciones, familias, matrimonios, y que a través de esa oración de verdad producimos cambios en nuestra sociedad. Si podemos decir eso, ese poder se manifiesta. ¿Somos atractivos? ¿Crees tú que seremos atractivos en nuestra sociedad? Y viceversa, si no mostramos nada de esto y nuestra vida es idéntica a la de la gente fuera de la iglesia, solamente hemos adoptado costumbres como ir los domingos a la iglesia, leer la Biblia de vez en cuando, a lo mejor algunos, si quiere, dar el diezmo, no sé. ¿Crees que eso realmente será atractivo para los demás? Son cosas que nosotros ya hemos adoptado como nuestra sabiduría, como nuestra forma de vida, porque somos creyentes. Pero para el mundo, el atractivo es esto. Tenemos comunión con Dios, hay poder en la presencia de Dios y estamos en un pacto que nos cuida, nos protege, nos orienta. Eso es. Pues bien, sigo entonces y ahora la gran pregunta. ¿Cómo, por tanto, se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Todavía no lo he precisado, ya he dado algunas pistas, pero ahora quiero decirlo con mucha precisión para que después, cuando estudiemos los capítulos de Levítico, no nos confundamos en todo lo que allí vamos viendo con este gran tema que es la salvación, porque los sacrificios y toda la revelación de Levítico fue dado a un pueblo ya redimido, ya rescatado de la esclavitud, ya salvado. Ok, ¿cómo entonces se salvaba? Punto número 1 y esencial, y es lo mismo que vivimos en el presente, un encuentro con el Dios vivo. No hay forma de tener una genuina salvación, así como por si acaso, o tal vez, o mejor que nada. No. Lo primero es estar totalmente conscientes y convencidos de que hay un Dios, de que Dios existe. ¿Y qué clase de Dios es? El Todopoderoso. No hay otra manera. Ese es el primer convencimiento al que tenemos que llegar. Es un convencimiento de fe en última instancia, porque no se puede probar, así como matemáticas 2 más 2, no. Pero es un convencimiento de fe que se basa en las evidencias que Dios ha dejado a través de la historia de la humanidad. Ok, aquí vemos en el caso de Israel, porque ahí nos vamos a centrar, dice en el capítulo 7, versículo 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Esta es la advertencia. Dios le dice, justo antes de comenzar las plagas de Egipto, los egipcios, así como ustedes en realidad, se van a dar cuenta, van a entender que solo yo soy Dios, cuando ejecute mis juicios. ¿Qué juicios? Este versículo de capítulo 12, versículo 12, lo dice al final de las plagas, justo antes de la 10ª y última plaga. Y dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y este juicio tan terrible, ¿para qué era? Dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Esto es importantísimo. En el mundo antiguo, la gente creía en muchos dioses como una forma de explicar la naturaleza. ¿Por qué hay viento? ¿Por qué hay corrientes de las aguas? ¿Por qué hay un río? ¿Por qué hay vegetación? ¿Por qué hay fertilidad o por qué no la hay? ¿Por qué hay el sol? ¿Por qué necesitamos estas cosas para vivir? ¿Por qué se mueren algunas personas? ¿Dónde van? Toda esa incertidumbre a raíz de la caída y la separación del Dios verdadero, la gente fue tratando de explicar eso por medio de diferentes dioses que no eran otra cosa que las expresiones de los poderes de la naturaleza, pero personalizados. En Egipto, por ejemplo, aquí les muestro solo unos pocos ejemplos, porque la verdad es que eran muchísimos.
Aquí tenemos al dios Sobek, que era uno de los guardianes del Nilo y se le representaba como un hombre con cabeza de cocodrilo, porque hay muchos cocodrilos, el famoso cocodrilo del Nilo. Aquí había otra diosa, la diosa Heket, que tenía que ver con los nacimientos y varias otras cosas, y se le representaba como una mujer con cabeza de sapo. Aquí hay otra diosa que tenía cara de leona, y era la diosa Sekhmet, y tenía que ver con la guerra. Y hay muchos otros. Horus, el dios que todo lo ve, representado como un halcón. Ra, el dios sol. Isis, la protectora de los nacimientos y de la vida, etcétera. O sea, había un panteón enorme. Y por supuesto, Faraón era considerado un dios y protegido por todo el panteón. Por tanto, las plagas fueron derrotando sistemáticamente a cada uno de los dioses o supuestos dioses. Las plagas de las ranas, evidentemente, hizo pedazos a Heket. El Nilo, convertido en sangre, hizo pedazos a Sobek y a tantos otros guardianes que tenía el Nilo. Y el Nilo mismo era honrado como un dios. La diosa Sekhmet nada pudo contra el guerrero divino, Yahweh, el dios de los ejércitos. Y así Horus no pudo hacer nada. Isis no pudo hacer nada en la plaga de la muerte de los primogénitos, etcétera, etcétera. Es decir, mis hermanos, Dios ejecutó un juicio sobre los supuestos dioses para mostrar quién Dios reina. Y Él quedó en evidencia como el único Dios verdadero y todopoderoso. Por eso es tan importante. Antes de que Israel pudiera llegar a ser salvo, necesitaba entender que Dios existe, que es todopoderoso, que ningún otro Dios compite con Él y que por tanto ser su súbdito era lo más conveniente, lo necesario. Y por tanto, después de eso, viene esta gran decisión de entregarle a Dios la vida. Esa decisión que significa creer en Él, lealtad absoluta, entregarle la esperanza, entregarle el presente y el futuro. Y eso es lo que Dios esperaba de Israel. Por eso que los sacó de Egipto para llevarlos al desierto. Y allí les iba a decir, tal como Moisés le dijo a Faraón desde el principio, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo. ¿Pero para qué? Para que me sirva en el desierto. Y aquí hasta ahora no has querido oír. Así le dijo Moisés a Faraón, pero en el fondo, ¿qué está tratando de decirle? Que Dios quiere sacar a su pueblo, libertarlo para que le sirva. Y esa decisión es la decisión libre. Israel podría haberse quedado en Egipto, pero tenía que querer salir para servir a Dios. No es salir para hacer cada uno lo que quiera. Es salir para servir, para volverse súbdito de Dios, para volverse un seguidor del Dios Todopoderoso. Por eso que hay que estar primero convencido de que existe y que es todopoderoso y querer hacer este paso tan importante de seguirlo. ¿Y qué es lo que Dios le invitaba a Israel? Salgan al desierto, donde no hay nada, no hay seguridad, no hay plantas, no hay vida. Entonces van a tener que depender completamente de mí y allí me van a conocer. Si conocieron al Dios Todopoderoso que derrota al panteón egipcio, en el desierto conocerán al Padre, conocerán al Proveedor, conocerán al Dios que de verdad les ama y quiere levantarlos como un pueblo nuevo, diferente, misionero para todo el mundo. ¿Me sigues? Pero por eso viene esta decisión tan importante. No solamente tenían que conocer a Dios en lo poderoso que es, sino de verdad querer salir de Egipto, porque la esclavitud, a pesar de que es dañina, difícil, es lo único que conocían. Y a veces uno no quiere salir de lo conocido, no quiere algo nuevo, porque ya está demasiado acostumbrado. Y aún la esclavitud puede ser algo que deseamos no cambiar. Eso pasa con la esclavitud del pecado. Claro que sí. La esclavitud del pecado, aunque sabemos que nos daña en diferentes cosas como los vicios, como actitudes, mal genio, falta de control, tantas cosas que sabemos que nos dañan, aún así estamos tan acostumbrados a eso que después de un tiempo no queremos cambiarlo. No sabemos cómo, pero no queremos.
Fíjate que no se trata solamente de creer en Dios. Mira este versículo tan importante que escribió el apóstol Santiago. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, le dice, creer en Dios es importante, pero no es suficiente. También los demonios creen en Dios. Pero la diferencia entre un demonio creyente, en el sentido de que sabe que Dios existe, y un hijo de Dios creyente, es que el hijo de Dios sigue a Dios. El hijo de Dios no solamente cree en Él, sino que deposita su fe en Él, su confianza, y lo sigue para todos lados. Si me manda al desierto, allí voy, porque mi Padre, allí, donde no hay nada, allí me cuidará, allí me prosperará. Esa es la confianza de un hijo de Dios. Y así comienza la salvación. Ese es el primer punto, un encuentro genuino, real con el Dios vivo. Sin eso, te aseguro que ni en el Antiguo Testamento ni en el presente hay salvación. En segundo lugar, es necesario asumir los elementos del Evangelio. Mira, esta parte es tan importante como la primera. Y a raíz de que muchas personas no han tenido un encuentro genuino con el Dios vivo, es que su conversión, si es que se puede decir así, es parcial. Es una conversión liviana. Y eso no existe en realidad, pero es lo que la gente piensa, que uno puede convertirse a su manera. Y por eso vemos lo que ocurre en nuestra iglesia y en muchas otras. Que la gente va cuando puede, cuando quiere, cuando tiene tiempo a reunirse con el pueblo de Dios, en lugar de entender que es su prioridad, que es un encuentro del pueblo con la santidad, de la presencia de Dios, y que por lo tanto es lo más importante que puedo hacer en la semana. Por eso es que muchos no están dispuestos a dar la milla extra sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo. Porque dicen, es que tengo tantas otras ocupaciones, ahora no puedo, no me alcanza, debo trabajar más, mi familia me exige, etcétera, etcétera y etcétera, y cualquier cantidad de disculpas. Y mira, yo no tengo problema en entenderte. Yo también soy un ser humano que tiene solo 24 horas al día y también tengo cansancio y tantas otras cosas. Pero si he tenido un verdadero encuentro con el Dios vivo, trato de no levantar disculpas para las cosas que Dios me ha mandado, porque confío en mi Padre y que creyéndole y haciendo lo que Él me dice, me irá mejor. De eso se trata. Esa es conversión. Bueno, el segundo elemento que les dije no es menos importante, es asumir los elementos del Evangelio. Dios les dijo a los israelitas, justo antes de la 10ª plaga, que celebraran la Pascua, la primera Pascua. Y les dijo en Éxodo 12, versículo 22, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. ¿Qué sangre? La del corderito, la del cordero pascual que debía ser sacrificado en aquella noche, y su sangre recogida en un bowl, ¿no es cierto?, en un lebrillo. Y con esa sangre, con el hisopo, tenían que pintar el dintel y los postes de las puertas. Sangre, ¿y qué más? Fe. Fe en lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios dijo? Que pasaría esa noche hiriendo, ¿no es cierto?, que no debe salir nadie de la casa esa noche, porque Dios heriría a los primogénitos de Egipto. Y al ver la sangre, Él pasaría de largo de las casas que tuvieran aplicada la sangre. De todos, ¿ah? Si los egipcios hubieran creído esto y hubieran aplicado la sangre, no les habría pasado nada, pero ellos no estaban en eso, estaban en guerra con eso. Y Faraón, por supuesto, no lo iba a hacer. Aún Faraón podría haber rescatado a su primogénito, de haber puesto su fe en lo que Dios dice, pues, en la palabra de Dios. Porque se necesita fe, la fe se transforma en obras, se transforma en obediencia y la sangre de un sustituto, en este caso del Cordero Pascual. No salgan hasta la mañana. ¿Ustedes se imaginan que un israelita hubiera dicho, a ver, voy a ir a sapear, voy a ir a ver qué está pasando afuera, por qué grita tanto la gente? No tiene ninguna lógica, porque Dios ha dicho, me quedo entonces en casa. O un israelita hubiera dicho, a ver, ¿y qué pasa si no pongo la sangre? ¿Será tan así como Dios dijo? Y después se le muere el hijo. Porque lo que Dios ha dicho se cumple. Fe es creerle a Dios y poner por obra lo que Él ha dicho.
Entonces ahí están estos elementos del Evangelio. Es lo que tenía que hacer Israel, y son estos elementos que ya vimos en la sesión pasada y siguen tan presentes en la antigüedad como hoy. Sangre de un sacrificio sustituto y fe en la palabra de Dios. Eso es el Evangelio. Y aquí les presento esta imagen. Aquí está el Cordero Pascual que los israelitas aplicaron en los dinteles y postes de sus puertas, ese primer símbolo tan importante de fe que se practicó a nivel nacional por primera vez en el éxodo de Egipto y que después se cumplió de manera extraordinaria en el Señor Jesucristo. Porque la cruz no es otra cosa que el sacrificio, en este caso del Hijo de Dios. Pero en su caso, a diferencia de los corderitos, Él resucitó. Y por eso tenemos una cruz vacía, una tumba vacía. Porque el Hijo de Dios vino a dar su vida en sacrificio por todos nosotros, pero para tomarla después de regreso y venir a reinar, en definitiva, sobre todos los seres humanos. Lo primero, como dije, era creer antes de esa 10ª y terrible plaga. Lo segundo era poner en práctica lo que creemos, la obediencia, y eso significaba usar la sangre. Y la sangre es este segundo elemento, que es la sangre de un sustituto. Nunca ha sido por obras, como te vas dando cuenta. Nunca. Siempre ha sido por medio de la fe, y es un regalo de Dios. Dios les dijo: esto es lo que voy a hacer. Si ustedes lo creen, a ustedes no les pasará nada. Es gracia, es regalo. Y se necesita la sangre de un sustituto. Por eso, de ahí en adelante, Dios estableció la Pascua como un memorial para su pueblo. Todos los años debía celebrarse la Pascua, y todos los años, en las casas, así como en el templo, en todas partes, en las sinagogas, hasta hoy. Todos los jefes de familia judío cuentan esta historia a los niños, a los presentes, a las mujeres, a todos. Siempre el jefe del hogar es el que cuenta esta historia, y se repite, se revive por medio de la fe esta historia ante todos los presentes. Es la oportunidad en que todos los israelitas, desde el antiguo hasta ahora, tienen para volverse al Dios de sus padres, para creer de manera personal en Él, expresar su fe en Él. No es que solamente en la Pascua, obviamente, pero en la Pascua es como el momento oficial, el momento donde te cuento la historia de los dos elementos del Evangelio. Nuestros padres les creyeron a Dios y aplicaron la sangre. Eso mismo debemos hacer nosotros, cubrirnos con la sangre del Cordero y creer en Dios. Eso es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es un modelo perfecto y enorme para las familias de la iglesia. Todos debemos enseñar a nuestros pequeños a cubrirse con la sangre del Cordero, pero ya no del Cordero Pascual, sino del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que sigue salvándonos y que sigue limpiando nuestros pecados desde el momento en que fue derramada hasta el presente y hasta que Él regrese. Esa sangre del sustituto perfecto nos cubre si nosotros creemos en lo que Dios ha dicho acerca de su sacrificio. ¿Te fijas? Así de importante es esto, y es un modelo para las familias cristianas. A mí me gustaría que todos los niños que llegan a nuestra iglesia llegaran convertidos, porque han sido instruidos en sus hogares. Se les ha contado la historia más preciosa y más importante que existe, y han recibido en sus hogares la fe de sus padres. Eso sería lo ideal. ¿Qué relación tiene con nosotros? Y con eso vamos terminando. No es casualidad, por ningún motivo es casualidad, que cuando el Bautista, Juan el Bautista, vio venir a Jesús, dijera en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué extraordinario! Juan, profeta, ve a Jesucristo acercándose y no dice: este es un gran hombre. No dice: este es un gran profeta. No dice: este es el Hijo de Dios, aunque las acciones de Jesús después demostraron todo eso. Él lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y para todos los judíos de aquella época, eso era de inmediato un flechazo que los llevaba al Cordero de la Pascua. Ese es el momento de la fe salvífica, la fe para salvación. Los sacrificios levíticos, veremos, tienen otro propósito. Pero esa fe de salvación a un judío, a un israelita, le llevaba de inmediato al Cordero de la Pascua. Y Juan lo identifica así. No es casualidad entonces que el apóstol Pablo, dijera en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, es el león de la tribu de Judá, pero es evidentemente el Cordero de la Pascua, que, así como creían los israelitas, los cubre, los sustituye si ellos creen en Dios. En nuestro caso, no solamente un corderito que se sacrificaba fiesta tras fiesta, sino el Hijo de Dios, que no solamente muere por nosotros, sino que resucita para nuestra justificación. Y por eso termino con esta lámina de este conocidísimo pasaje, pero que espero que ahora haga todo el sentido de lo que estamos estudiando. Juan capítulo 3, versículos 14 al 17. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y ese pasaje no tengo tiempo para explicarlo, pero Moisés levantó una serpiente para que todo el mundo viera, levantó una serpiente de bronce, para que todo el mundo, al mirarla, sanara de las mordidas de las serpientes que habían entrado como castigo de Dios. Pues bien, ese levantar en un asta, en un palo de la serpiente de bronce, Jesús lo usó como una figura, una metáfora de cuando Él fuera levantado en un palo también, en la cruz. Y ese levantamiento que hizo Moisés es para que todo el mundo lo viera y mirara a esa serpiente, y que al poner la fe en ese objeto, o mejor dicho, en lo que Dios dijo acerca de ese objeto, la gente sanara. Lo mismo usó Jesús en su caso, diciendo: para que todo aquel que me ve no muera. Por eso usó este símil. Dijo: levantó Moisés la serpiente, así. Entonces, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, un sacrificio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Esto es el resumen más extraordinario del Evangelio. Sin embargo, los elementos están allí, tan antiguos como lo hemos visto hasta ahora. La sangre del sustituto perfecto de Jesucristo y la fe, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me sigues? Esta es la verdad de la Escritura. Esta es la verdad más antigua, desde el jardín de Edén hasta el jardín de la nueva creación. Desde el principio hasta el final, Dios mostrando su buena voluntad de rescatarnos, de salvarnos. Por medio de estos dos elementos del Evangelio, nosotros aportamos la fe, Dios aporta el sacrificio. Siempre fue así. El primer sacrificio, al traerle las pieles a Adán y Eva, lo hizo Dios. El sacrificio de su Hijo Jesucristo lo hizo Dios. No es algo que nosotros hagamos. Nosotros aportamos la fe, Él pone la sangre de un sustituto. Esa es la misión. Proclamar esta gran verdad, esta bondad de Dios, esta gracia de Dios. Esa es la misión. Desde la época de Adán y Eva, pasando por todo el Antiguo Testamento, era la proclamación que debía hacer Israel. Cada vez que hiciera un sacrificio, cada vez que le hablara a un pagano, a un inconverso. Esa es la proclamación que nosotros, los misioneros de Dios en el presente, debemos seguir haciendo. Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. Dios hace el sacrificio de un sustituto perfecto, su propio Hijo, pero rescata su vida para que Él viva en nosotros. Pero nosotros ponemos la fe. ¿Fe en qué? Fe, por supuesto, en este sacrificio
que nos salva. Fe en lo que Dios ha dicho acerca de este sacrificio, es decir, que este sacrificio fue hecho por amor y para nuestro beneficio, para nuestro rescate. Y fe, en definitiva, en la palabra de Dios como un todo, que viene a nosotros para instruirnos, sí, pero mucho más que eso, viene para transformarnos al punto de que Jesucristo fue llamado la palabra de Dios, el logos de Dios, el verbo que se encarnó para enseñarnos, para llevarnos de regreso al Padre. De eso se trata, en definitiva, los sacrificios. Y así nos muestra Dios, que tiene un plan extraordinario para cada uno de nosotros. ¿Te parece que oremos? Señor, gracias. Gracias por todo esto que nos revelas, porque de verdad es tu gracia descendiendo a nuestros corazones para llenarnos de verdad, para llenarnos de adoración. Pero nosotros en primer lugar hemos de creerlo. Y yo te ruego que todos los que están viendo este video puedan expresar su fe con sus palabras y con su vida, en su obediencia. Los bendigo en tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Así sea. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. ¿Ya?